Si ahora mismo tus anuncios en Meta no te están funcionando, es muy seguramente por uno o varios de estos 11 errores que vamos a ver en este video. Si no me conoces, soy Alejo de Los del Tren y junto a Val, mi pareja, ayudamos a fundadores y fundadoras de tiendas online como tú a escalar esos primeros 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 euros al mes. El primer error y probablemente el más frecuente es tomar decisiones desde la emoción o directamente medir lo que no importa. Tomar decisiones con la emoción tiene que ver con que no sepas directamente los números de tu tienda, que no sepas, por ejemplo, cuál es tu ROAS break-even, es decir, a partir de qué momento el retorno de la inversión publicitaria te es rentable, o por ejemplo, que no sepas cuál es tu CAC máximo, es decir, hasta cuánto puedes pagar por un cliente en anuncios. No saber este tipo de números te lleva a tomar malas decisiones, como por ejemplo apagar muy temprano ciertas campañas, que de pronto digamos que tu número base fuese, le puedo dar de oportunidad a una campaña 65 euros, si conocieses este número. Pero si no lo conoces, puede pasar que tú, por ejemplo, estés varios días invirtiendo 10 euros al día y de pronto lleves 59 euros invertidos en una campaña y desde la emoción digas, llevo 59 euros y esto no me ha traído ni la primera venta, aunque debería esperar hasta 65. En ese momento tú desde el desconocimiento la pagas. Con esa campaña no pasa nada, pero la persona que tiene el conocimiento de yo le puedo dar hasta 65 euros de oportunidad a mi campaña porque conozco mis números, entonces le das oportunidad y puede pasar, porque nos ha pasado millones de veces, que llega por ejemplo a 64 euros y entras a primera venta y entonces tienes el retorno de esa inversión que estás haciendo en anuncios. Pero cuando la pagas antes, pierdes todo ese esfuerzo que has hecho previamente. Entonces lo primero es que sepas muy bien tus números, para eso te dejamos un video por aquí para que corrijas esa parte. Si en este momento no tienes ni idea cuál es tu ROAS break-even, CAC, si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, ve este video para que tengas mucho más claro cómo tomar decisiones correctas en anuncios. El segundo error es hacer creativos mal estructurados. ¿Qué quiere decir? Todo buen creativo necesita tener un buen hook, un buen cuerpo y un buen llamado a la acción. El hook son esos primeros segundos que no solo es lo que dices, sino también lo que muestras, incluso qué texto, por ejemplo, se ve en tu anuncio, que hace que captes la atención de las personas. Muchas veces, si por ejemplo tenemos mal estructurado ese hook, si de pronto no hemos, digamos que identificado qué es aquello que llama la atención de las personas a las que yo les quiero vender, entonces el anuncio comienza a fallar desde el segundo 1. Luego el cuerpo es, digamos, donde mostramos como todo lo valioso de nuestro producto, de nuestra marca, y finalmente cerramos con un llamado a la acción, que si no lo haces de forma clara, directa a tu web o digamos de forma específica al producto, entonces las personas van a terminar de ver tu anuncio, van a decir, ok, esto está interesante, pero no van a hacer nada, no van a hacer clic y finalmente no te va a terminar sirviendo el anuncio para llevar a esas personas a tu web. El tercer error es utilizar objetivos incorrectos. Ahora bien, incorrectos como incorrectos. Me refiero con esto a que son incorrectos para escalar la facturación de una tienda online, si ese es tu objetivo, que imagino que sí porque estás en este video. Si tú quieres escalar la facturación de una tienda online, no puedes utilizar o no deberías utilizar objetivos como por ejemplo de engagement, o sea, de interacción, o por ejemplo de captación de clientes potenciales, que son todo objetivos que tienes como posibilidades al crear una campaña en Meta. Cuando tú haces esto, lo que le dices a Meta es, oye, yo quiero personas que, por ejemplo, sigan mi cuenta en Instagram, pero con eso no puedes esperar que luego esos, digamos que esos seguidores se transformen en clientes, porque generalmente no es lo que sucede. Si tú le pides a Meta seguidores, te va a dar seguidores, pero no clientes, no compradores. Si le pides clientes potenciales, te va a dar personas que se suman a una lista de cualquier tipo. Simplemente son personas que suelen registrarse según la data que tiene Meta de esas personas. Esas personas no son las que suelen comprar, sino registrarse, sino seguir una cuenta. Entonces lo que tienes que hacer es enfocarte en campañas de venta, que son las que realmente te van a dar ventas. Parece muy sencillo, pero es un error muy frecuente. Otro error muy frecuente es no tener flujos de email automatizados. Flujos de email como cuáles, como carrito abandonado, por ejemplo, para cuando alguien se deja un carrito, porque pasa muchísimo que, por ejemplo, estás haciendo campañas y ves que te llegan muchos carritos, se abandonan muchos carritos y dices, eso no convierte, no están funcionando los anuncios. Lo que pasa es que le estás pidiendo demasiado a los anuncios por sí solos. Los anuncios se complementan con diferentes herramientas, entre esas el email marketing, que termina por cerrar muchas ventas que abren, digamos, los anuncios. Flujos como carrito abandonado, como el checkout abandonado, que es cuando alguien llega a la página de pago, rellena sus datos, su tarjeta, su dirección y abandona el proceso. Son secuencias de correo automatizadas que en la medida en que la persona hace esa acción, se detonan esas series y a la persona le llegan durante los siguientes días, el mismo día, digamos que según lo configures, diferentes correos que hacen que esa venta termine por convertirse. Entonces es súper importante que tengas todos estos flujos automatizados, así como el de bienvenida, que sirve para cuando, por ejemplo, alguien llega a tu web, digamos a la página principal, si es, digamos, la página de destino que tiene tu anuncio,
y le aparece un pop-up donde la persona se registra y ahí ya tienes su correo y luego puedes terminar, digamos, cerrando esa venta que la persona iba a hacer de que, por ejemplo, entró a la web, estaba mirando un poco, pero no terminó por convertir, luego a través del email termina de convertir lo que empezó en anuncios. El siguiente error es no testear o testear sin estrategia. Con testear me refiero a probar qué es lo que a ti te funciona. Me encuentro mucho, por ejemplo, con fundadores y fundadoras que empiezan, digamos, a hacer anuncios de forma un poco aleatoria. Dicen, ok, yo tengo una tienda, por ejemplo, de ropa, de streetwear, y voy a probar, por ejemplo, a vender estas riñoneras, voy a poner algunas fotos de riñoneras, unos videos de modelos con algunas camisetas y un poco así, digamos, por los aires. Realmente tienes que testear de forma un poco más estructurada qué es lo que te funciona. Empieza, por ejemplo, con cuáles son los productos que más vas a vender por anuncios. ¿Cuáles son esos productos ganadores? Tú de pronto, si fuera streetwear, puede que tengas algunas tipo de riñoneras, camisetas, de pronto de estas tipo no bandanas, sino como pañoletas. ¿Cuáles de los productos son esos productos ganadores? Entonces tienes que comenzar a testar, por ejemplo, a nivel de anuncios, si conoces un poco más de este tema, con el presupuesto a nivel del conjunto de anuncios, como quien dice, le doy, por ejemplo, 10 euros, digamos, a las riñoneras y le doy 10 euros a las camisetas. Entonces, ¿de dónde me retorna más? De pronto de las camisetas, de pronto de las riñoneras. Ok, entonces ya sé que, por ejemplo, mi producto ganador, digamos, comparativamente, son, por ejemplo, las riñoneras, si me retorna más de esa prueba que voy a hacer, de ese testeo. Luego yo puedo testear, digamos, de forma progresiva algo dentro de las riñoneras. Entonces ahora voy a testear, por ejemplo, con qué ángulo de venta funciona más que venda la riñonera. Puede que sea por un asunto de comodidad. Entonces en un hook de un anuncio dices, no conocía riñonera más cómoda que esta, o nos preocupa, pues algo similar como de repente lo único que queríamos con esta riñonera es que fuese la más cómoda del mercado, la más cómoda del país, lo que sea. Y así pruebas que, por ejemplo, ok, este anuncio que tiene este ángulo de venta, que es de la comodidad, funciona más que el otro que habla, por ejemplo, de que la riñonera es ligera. Entonces tiene que encontrar, por ejemplo, luego cuáles son los ángulos de venta. Y así puede hacer diferentes testeos, que es como ir encontrando qué producto, con qué ángulo de venta, con qué formato, por ejemplo. Si me vende más, por ejemplo, el producto, quiero decir, el video hablado a cámara, o un video, por ejemplo, de modelo con música de fondo. ¿De qué manera, cuál es esa configuración que me va a permitir luego replicar eso y vender mucho más? Pero si empiezas de forma aleatoria, va a ser mucho más probable que simplemente no obtengas resultados tan fácilmente como si hicieras un testeo más estructurado y luego escalaras sobre ese testeo. Otro error muy frecuente es subestimar la variedad necesaria de creativos. ¿Qué quiere decir esto? Tú no necesitas solamente, por ejemplo, videos o videos hablados a cámara, sino que necesitas imágenes fijas, necesitas carruseles tal vez a veces diseñados y a veces tal vez digamos más carruseles de imágenes. Necesitas, por ejemplo, videos hablados a cámara, pero también videos, por ejemplo, de modelos en shooting o videos directamente del producto con música de fondo, un poco una combinación de diferentes elementos para realmente un poco conectándolo con el punto anterior del testeo, encontrar qué es realmente lo que funciona y que le des más herramientas a Meta para trabajar. A veces pasa que simplemente el cuello de botella por lo que no te funcionan los anuncios es porque has salido, por ejemplo, solo con fotos y carruseles de tu producto o solamente con videos hablados a cámara y resulta que puede pasar, pasa muchísimas veces que lo que funciona para tu marca no es eso, sino otro formato o es de pronto otro producto. Pero sobre todo en este caso con el tema, digamos, de la diversidad de los creativos, es el formato que muchas veces no testamos lo suficiente, no tenemos el abanico tan amplio como para que Meta tenga las herramientas suficientes para ayudarnos a vender más. El séptimo error es elegir eventos diferentes a compra cuando estás haciendo campañas de venta. Puede que tú tengas muy claro, ok, yo no hago campañas de interacción, no hago campañas de clientes potenciales, sino que hago campañas de venta, perfecto. Pero luego cuando entramos en detalle, vemos, por ejemplo, porque lo hemos visto muchas veces, que como objetivo o digamos como evento de conversión realmente no tenemos compras, sino que tenemos, por ejemplo, carritos. Digamos que agregar al carrito es el evento de conversión o, por ejemplo, iniciar pago. Entonces ahí lo que tú le estás pidiendo a Meta, así no le estés pidiendo seguidores como sería una campaña de interacción, sino que le estás pidiendo ventas, más precisamente le estás pidiendo, oye Meta o oye Facebook, dame personas que suelen dar añadir al carrito. Dame personas que suelen llegar a la parte de la tarjeta, que es iniciar pago. No le estás diciendo, oye Facebook, dame personas que le dan a comprar, a finalizar compra y que efectúan la transacción. Entonces, ¿qué sucede? Luego de pronto te extrañas porque de pronto estás viendo muchos carritos o muchos pagos iniciados y estás viendo pocas ventas. Pero es porque de base no le estás pidiendo ventas o en este caso compras a Facebook. Entonces, este es otro error muy frecuente
que a veces incluso pasa por motivos, porque hace poquito lo hemos visto, como que por ejemplo tú despliegas los eventos y ves dentro de los eventos, digamos, inactivos, muy entre comillas, compras y tú dices, lo tengo deshabilitado. No lo tienes deshabilitado. Si esto te pasa, es simplemente porque no has generado compras suficientes como para que algo llamado la API de conversiones, digamos que identifique ese evento. ¿Qué quiere decir? Cuando tú haces un poquito el setup de Meta, tú instalas el pixel, que es como ese robotcito que dice, ok, ¿qué está pasando aquí? Pero digamos que hay dos robots que tiene Meta. Uno es el pixel y otro robotcito es la API de conversiones. Digamos que es mucho más preciso cuando los dos robots dicen, es verdad, hubo una compra, pero a veces simplemente puede pasar que solo este lo vea, digamos, al principio. Básicamente no has tenido suficientes compras y por eso lo puedes ver como inactivo, pero no está inactivo, lo puedes elegir si es que esto te pasa y vas a hacer campañas de ventas con objetivo de compras sin ningún problema. Hay otro error que no tiene que ver directamente con los anuncios, sino con tu tienda. ¿Qué sucede? A veces, por ejemplo, los anuncios funcionan muy bien. Tú puedes ver, por ejemplo, su CTR, que es como digamos, el porcentaje de las personas que hacen clic en el anuncio, que esta métrica, por ejemplo, es relevante en este punto, no es relevante en el momento donde tú estás viendo si, por ejemplo, apagar una campaña, si, por ejemplo, escalar el presupuesto, no. Aquí tienes que ver las métricas que te menciono un poco en el primer punto, en el video que te he mostrado en ese momento, que tiene que ver con el ROAS, con el CPA o el CAC, son otras métricas que te ayudan a tomar este tipo de decisiones. Pero cuando tú, por ejemplo, ya te vas a un CTR que es como qué tanto están haciendo clic las personas, puede que veas un CTR alto y eso te dice, ok, este anuncio realmente está funcionando para llevar a personas a la tienda, o sea, están dando clic y están llegando a mi tienda, pero no están convirtiendo. Muchas veces tiene que ver con la tienda, no con los anuncios. Los anuncios cumplen su función, pero luego llega una tienda que no está correctamente optimizada a nivel de la home, de la página de producto, del mismo carrito, del mismo checkout. Si todo esto no está optimizado, puedes llevar un montón de personas, pero va a ser como que tengas un balde con rotos y lo trates de llenar de agua. Todo se te va a ir. El noveno error que te puede estar frenando las ventas con los anuncios es segmentar como se hacía hace muchos años realmente. Hoy por hoy no se segmenta como crees de pronto que se puede segmentar, como por intereses. Es decir, si tienes, por ejemplo, una marca de streetwear, con el mismo ejemplo, no es que tengas que buscar, por ejemplo, los intereses. Personas que les guste urbano, no sé, este tipo de música, marcas locales, marcas de streetwear, marcas de ropa, todo este tipo de cosas que antes hacíamos de segmentación muy detallada de personas de tantos años a tantos años, hombres o mujeres, casi que de estas ciudades específicamente y que les gustan este tipo de cosas. Todo eso está un poco mandado a recoger en este punto y si todavía lo estás haciendo, te voy a decir cómo puedes hacerlo mucho mejor, que además es mucho más sencillo. Tú en este momento simplemente vas a dejarle todo abierto a Meta. ¿Qué quiere decir? A nivel de lo que son las audiencias, tú le vas a decir, ok, yo quiero hacer publicidad en este país o en esta ciudad, si realmente es algo de pronto muy local, pero si tienes un e-commerce, lo más normal es que puedas vender simplemente mínimamente a nivel nacional sin problema. Entonces, quiero vender en este país a nivel, por ejemplo, de edad lo puedes dejar abierto de 18 a 65, no porque estés buscando venderle al de 18 y al de 65, sino porque Meta va a saber realmente a quién mostrárselo. Tú desde dónde segmentas, desde el creativo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros, te lo pongo así para que lo entiendas mucho más fácil, hacemos anuncios, nosotros, por ejemplo, no tenemos la necesidad de poner, por ejemplo, no sé, tiendas online, Shopify, WooCommerce, PrestaShop como intereses, sino que si decimos, cuando en tu tienda online, por ejemplo, entran muchas personas y no convierten esas visitas a ventas y demás, decimos este tipo de cosas, o por ejemplo, hay algo particularmente que afecta a tu tasa de conversión y es tal, 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 tal. Este tipo de cosas lo que hacen es decirle a Meta como un poquito, lo que te quiero decir con esto es que las personas que les llama la atención eso de la tasa de conversión o eso del problema con la tienda online o eso que pasa con Shopify o lo que sea, son nuestro público objetivo, que son fundadores y fundadoras de tiendas online, pero nosotros no estamos poniendo eso ahí. Lo mismo pasa, digamos, con tu producto. Si es, por ejemplo, una joyería, no tienes que poner, no sé, anillos, marcas de joyería, etcétera, sino que desde el creativo, si tú estás mostrando joyería, si estás hablando de joyería, si haces hooks, por ejemplo, en los anuncios que tiene que ver con joyería directamente, yo creo que esta idea, creo que hasta aquí ya la debes entender, es desde el creativo. Tú di cosas que sean relevantes para ese tipo de persona que te compra. Y ya con eso, Meta, con toda su inteligencia artificial, le va a mostrar eso a las personas adecuadas, pero no te pongas a hacer segmentación, que antes lo que haces es de forma contraproducente quitarle muchas
a las herramientas, digamos, a Meta para que te encuentres las personas indicadas. El 10º error, y es un poco a nivel estructural, es que a veces no se invierte lo suficiente o no se invierte más bien acorde a la cantidad de creativos que tienes. Una recomendación que te damos más o menos guía es que tengas por lo menos unos 5 euros diarios por creativo. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes una campaña con, por ejemplo, 3 creativos, deberías estar invirtiendo más o menos en esa campaña unos 15 euros al día o algo parecido. No tiene que ser exactamente eso, pero lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, estés invirtiendo 10 euros al día y en la campaña tengas 8 o 10 creativos, porque nunca va a llegar presupuesto suficiente para que realmente los creativos se testen y puedan funcionar. Entonces, en ese caso, opta por más bien tener menos creativos, por ejemplo, mirándote el video que te comento al inicio, que tiene que ver con la calculadora y cómo tomar decisiones en anuncios y demás. Ahí entonces, por ejemplo, empiezas con esos 3 creativos acordes a tu presupuesto, les das toda la oportunidad necesaria para ver si funcionan o no, y luego si no funcionan o los que no funcionen los apagas y enciendes otros, pero manteniendo, digamos, que la proporción de tengo este presupuesto y estos creativos. Espero esto se entienda, si no, nos lo puedes preguntar, pero básicamente de esta manera vas a estar invirtiendo de forma mucho más acorde y no básicamente invirtiendo menos, y bueno, esto no le va a dar como un poco el flujo de caja necesario a Meta para que te encuentres esas personas para que compren tu producto. Y el último error, y este es súper clave, es no hacer más de lo que ya te funcionó. ¿Qué sucede? A veces vemos, por ejemplo, que hay fundadores que hacen cierto tipo de anuncio y efectivamente les funciona, les trae ventas y luego por cualquier motivo no lo vuelven a hacer. No lo vuelven a hacer porque de pronto dijeron, no sé, hicimos este tipo de anuncio, pero no sé, no nos sentimos del todo cómodos con esto, entonces no volvemos a hacer ese anuncio aunque nos trajo ventas. O simplemente por desconocimiento dicen, ok, esto funcionó, pero probemos otras cosas, a ver qué más funciona, y no vuelven a replicar lo que hicieron. O por ejemplo, encuentran ciertos hooks, o mejor dicho, incluso no miran esto. Funcionan, por ejemplo, ciertos creativos. Y entonces, ¿cuáles fueron, por ejemplo, los hooks, los ángulos de venta que usamos para vender el producto? No sabemos, simplemente comenzamos desde cero siempre a probar otras cosas, a probar otros hooks, a probar otros productos. Eso lo que te va a dar es simplemente una rueda de empezar de cero, empezar de cero, empezar de cero. Lo que tú quieres o deberías un poco querer, si lo que quieres es escalar la facturación de tu tienda online con beneficios, es ir replicando lo que te va funcionando y digamos que adicionalmente testear cosas nuevas, pero digamos que con este background de lo que ya te funcionó. Si por ejemplo hiciste un anuncio de una riñonera, te funcionó súper bien, sabes más o menos cuál es un poquito como el guión que utilizaste, entonces puedes hacer ligeras variaciones en ese guión, por ejemplo, variar un poquito el hook o un poquito el cuerpo y casi que volver a grabar, por ejemplo, ese mismo video en otra ubicación. Si por ejemplo lo grabaste en tu tienda física, entonces graba ese mismo video pero grábalo en la calle y ese es un creativo que tienes para la siguiente semana o para el siguiente mes o como un poco tú manejes el tema del flujo de creativos, pero eso te va a permitir que muy probablemente esa réplica que hiciste de eso que funcionó vuelva a funcionar y así, vuelva a funcionar y de pronto mientras eso vas probando otro producto, otro tipo de creativo y si te funciona entonces ya no solo replicas, por ejemplo hablaba a cámara sobre este producto, sino que por ejemplo replicas este otro que te funcionó más estilo lifestyle de por ejemplo el producto, música de fondo, este tipo de cosas, si te funcionó vas replicando y cuando menos te des cuenta vas a tener por ejemplo 5 o 6 tipos de creativos que puedes replicar y ya sabes que por lo menos un porcentaje de los anuncios casi que siempre te va a funcionar. Y otra cosa muy importante relacionado con esto es que no dejes de hacer algo que funciona o no apagues nada que por ejemplo ya funciona en anuncios. Otra cosa que vemos es, por ejemplo tenemos el administrador de anuncios y hay un anuncio que está funcionando. Tú luego por cualquier motivo dices, bueno, vi esto de estructuras de campañas y qué sé yo, y entonces quiero, digamos que mover ese creativo a otro tipo de campaña. Y entonces tú mueves el creativo que está vendiendo activamente, lo mueves a otro tipo de campaña y apagas la campaña. Y dices, no, pero igual es el mismo creativo, entonces seguirá vendiendo. No hagas esto porque muchas veces puede pasar que en esa campaña, por cualquier motivo, simplemente funciona bien y vende. Y tú ese mismo creativo lo pones en otro tipo de campaña porque crees que pronto realmente es la mejor o lo que sea y deja de vender. Por ejemplo, si yo de lo que te estoy diciendo, tú dices, ok, no, entonces creo que estoy cometiendo este error, voy entonces a pagar lo que ya me está, que de pronto, aunque no tiene mucho sentido, me está funcionando y hacer lo que ha comentado Alejo. Lo que debes hacer es de pronto integrar lo que te he comentado que de pronto te haga sentido para mejorar esta parte, pero si hay algo de los anuncios que te está funcionando, no lo apagues, no lo dejes de hacer. Si te funciona, lo dejas
y eso simplemente lo escalas y vas integrando otras cosas que vayas un poquito descubriendo en este mundillo un poco de los anuncios. Si tienes cualquier pregunta, como siempre, puedes dejarla en comentarios, y si quieres trabajar un poco más de cerca con nosotros, más uno a uno, para que escalemos juntos tu tienda online, puedes escribirnos un mensaje por Instagram en Alejo Igual Ecom. Nos vemos en el próximo video.